Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Gracias por acompañarnos a Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día nos acompaña en esta mesa de análisis Dante Moncada, analista y consultor. ¿Cómo estás, Dante? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y gracias por compartir con tu audiencia. Este espacio, tú sabes, y a final de cuentas, muchos temas que debemos de platicar. La última vez que viniste con nosotros, creo que era el preludio o acaban de pasar las elecciones, pero la reconfiguración real, con el cambio de la 53ª a la 4ª legislatura y ya la integración a nivel federal también, pues ya estamos hablando de las ligas mayores y ahora sí, de informe a informe, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que lo que está ahorita viendo México y también Morelos son como configuraciones que tú estás diciendo que nos hablan de lo que va a venir para los próximos años, pero también de un mecanismo distinto al que tenemos que acostumbrarnos. El día de ayer se anuncia que se adhieren, por ejemplo, en el plano federal, se suman 5 legisladores del Verde que le dan ya mayoría prácticamente a Morena para poder transitar muchas de sus iniciativas, lo cual habla de que tenemos que acostumbrarnos a una mayoría aplastante, pero yo creo que el concepto es absoluta, que es lo más importante, ¿no? Es algo que posiblemente no encuadre con lo que veíamos hace unos años, de que buscamos equilibrios, pero también hay que ver que cuando hay equilibrios se regatean muchas cosas. O no trascienden. O no trascienden, o finalmente hay muchas iniciativas que se quedan ahí, digamos, en el debate que nunca transitan para darle beneficios a la pues simplemente los fiscales, ¿no? ¿Qué Exacto. problema fue para asignar a un fiscal? Porque todos querían ponerlo a su manera y como había una especie de contrapeso, hay que decirlo, lo único que pasa es que se bloquearon. Totalmente de acuerdo. Entonces lo que estamos viendo hoy día es en el plano federal cómo se están dando estas mayorías absolutas, fabricada por Morena, con una firma de Ricardo Monreal, con la gente del Verde, con Manuel Velasco, que finalmente regresa a la gubernatura de Chiapas. Y lo que estamos viendo en el plano general es cómo Morena está buscando las mejores condiciones para que de manera rápida y sin tanta fricción pueda avanzar sus iniciativas, que hay muchas por ahí que van a ser verdaderamente transformadoras, como lo que se acaba de anunciar de integrar a diferentes corporaciones enfocadas al tema de la seguridad e investigación en todo un aparato integral de seguridad pública, ¿no? Pero lo más importante es que la oposición empezará a tener que reconstruirse en otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque la oposición, si piensa que puede ser aquella oposición discutona, que nada más quiere regatear cosas o pedir una cosa a cambio de la otra, había usanza, ¿no? Claro, ya no será posible. ¿Por qué? Porque no van a tener los números para poder hacer eso. La oposición hoy día en México, como lo platicamos en algún momento tú y yo, va a tener que volverse una oposición realmente excelente en propuestas, en ideas, ¿no? Propositiva, y que le vaya dando muchas ideas a la ciudadanía y al grupo mayoritario del Congreso para poder tener aportaciones que se tengan que tomar obligadamente. Yo creo que tienen perdón que te interrumpa, un reto inmenso en tener que empezar a generar propuestas en favor y para la sociedad en lugar de para cotos de poder como normalmente venían acostumbrados. Exactamente, entonces digamos las posiciones del PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, sobre todo ellas, porque el PRD vemos que cada vez está muchísimo más diluido, va a tener que ser propuestas total y absolutamente bien diseñadas en beneficio de México, de la gente, ciudadanas, que tengan que ser tomadas y que tengan que ser votadas para que con la mayoría de Morena tengan que trascender y puedan ellos también hablar de las aportaciones que van a hacer desde las cámaras para el país, ¿no? Creo que esa es una señal importante y lo que viene ahorita en las cámaras va a ser decisivo para muchas decisiones que tiene México. Fundamentales. Fíjate que ahorita fuera del aire y por eso sonríe cuando decías que los partidos tienen que hacer algo diferente. O sea, lo primero que me viene a la mente es algunos partidos, no quiero señalar puntualmente tengo buenos amigos de todos los partidos políticos, pero la verdad es que hay un par de partidos, de los viejos, por lo menos el PRI lo ves aferrarse a su pasado, entonces el tener que transitar hacia el futuro con propuestas y empezar a ser incluyente y sobre todo ciudadano, se antoja difícil, pero no le va a quedar de otra. Entonces yo quiero ver ese ejercicio, cómo lo van a poder plasmar y realmente aplicar, que para ellos va a ser muy complicado, pero a la sociedad por primera vez nos vamos a ver beneficiados, y si realmente ellos quieren trascender, bien como lo dices tú, una iniciativa, va a tener que ser mediáticamente y en favor y con la aprobación de la sociedad, para que entonces, aún cuando Morena no quisiera aprobarlos, se viera obligado por la presión social, pero para eso te tienes que ganar la sociedad, tema que jamás, o muchos años tiene, que ni siquiera se acercaban a ella. Es que esa parte que tú pones es importante. Yo creo que el gran reto para los partidos ahorita es reconocer el momento en el que están,
yo veo que sobre todo el PRI y el PAN parece que están un poco en una disyuntiva, porque el PRI, con el caso de Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional, de designar a Paco Moreno en Quintana Roo como delegado, es hablar como de que no estás entendiendo el sentido de los tiempos, o sea, ya no quiere ese tipo de políticos, ¿no? Que sean los que representen a tu partido. Parece que son asincrónicos, totalmente fuera de contexto, y su propia militancia tendrá que irles marcando si eso es lo que realmente quieren, ser más de lo mismo, probando que eso fue lo que les llevó al fracaso en el pasado proceso electoral. Y el PAN creo que es el partido que tiene el mayor desafío, ¿no? Ahora que van rumbo a noviembre a renovar lo que es su dirigencia nacional, se siguen confrontando esos grupos ya muy tradicionales, sí, claro, que sin duda han sido quienes construyeron ese partido por muchos años y que siguen vivos con una presencia muy fuerte en gran parte del país, con liderazgos muy claros, pero su desafío será ver qué quieren en esa nueva dirigencia y cómo es que el PAN se visualiza como una oposición para lo que sigue en este contexto donde hay una dominancia de Morena, ¿no? No nada más para lo que viene en los siguientes 3 y 6 años y más adelante, sino también por el tema que hay elecciones en muchos de esos estados para 2019 y tendrán también que llegar de alguna manera competitivos, ¿no? Yo creo que en esa lectura podemos observar que el gran desafío de las cámaras, de esos grupos opositores en las cámaras, también va a venir de cómo se definan sus partidos. Sí, definitivamente. A la altura de las circunstancias tendrán que estar dependiendo. Va a ser un ejercicio de espejo prácticamente. Exactamente, van a estar trabajando, ¿no? Y yo creo que más allá de eso, la lectura que estamos viendo de parte de los anuncios del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es que sí, esta cirugía va a fondo en cuanto a lo que es el sistema, ¿no? El sistema político. Yo hace unos días, algunos de los diputados electos aquí en Morelos, que decían que una de las encomiendas que han tenido de parte del presidente electo ha sido de que no cambien su estilo de vida, de que no cambien su forma de ser, de que por ahora tener un encargo nuevo, una responsabilidad nueva al frente de un poder legislativo, por ejemplo, que no vayan a convertirse en esa visión o en esa imagen que ha tenido el ciudadano muchos los políticos, que son personas que viven de canonjías, personas que no se conducen de una manera honesta, personas que viven en la impunidad. Además es una percepción legítima, ¿eh? Sí, hay que claro, decirlo. Y después de la última legislatura, bueno, se confirma, no solamente queda en hipótesis. Y yo creo que esa es una encomienda que van a tener ellos, pero tienen que asumirlo realmente como personas, porque es lo que la gente quiere. La gente quiere ver ciudadanos y representantes populares honestos, trabajadores, gente que puede vivir de una manera honesta con la medianía de su sueldo, como se dice de una manera juarista, y el reto va a ser ese hoy día, ¿no? La huella y esa evidencia de lo que no queremos lo dejó la 53. Ahora estamos viendo cómo se le están pidiendo cuentas de un fondo con un liquidador por parte de... Y ni siquiera quieren tomar las llamadas ahora, No quieren tomar llamadas efectivamente, y justo la gente se gana ese tipo de señalamientos no de manera gratuita, sino porque le han dedicado tiempo para hacerlo, ¿no? Los diputados que se fueron hicieron muchas reformas de último minuto que vemos que van a ser revertidas por la próxima legislatura en la 54. Vemos que ellos van a cargar toda su vida con el estigma de ser personas que nunca escucharon al pueblo, que trabajaron para intereses personales, que en algunos casos parece, y se tendrá que comprobar, desviaron recursos. La presunción de inocencia. Pero... Exactamente. Y esa es la imagen que hizo que la oposición hoy día, los partidos que antes estaban en el poder, hubieran sucumbido ante una decisión ciudadana apoyando un proyecto que se llamó la Coalición Juntos Haremos Historia y que encabezó Andrés Manuel López Obrador. Quiero retomar dos cosas. Primero, hablabas del PRI, ya para tropicalizar de Morelos, del PAN, perdón. El PAN yo creo que tiene es el partido que mayor capacidad tiene de reinventarse en la derrota. Por desgracia, al PAN su mayor defecto es cuando gobierna, porque inmediatamente que llega al gobierno se fractura de manera tácita, quién sabe por qué, y le cuesta mucho volver a retomar el camino. Entonces, yo creo que el PAN, perdón, a nivel nacional puede ser una buena oposición si escucha y se reinventa, porque además al final de cuentas todo su esquema ya se desgastó un poco y la muestra es los resultados que hay, aunque está representado a nivel nacional. Y a nivel local, la estafeta a la nueva legislatura es enorme. ¿Por qué? Por la expectativa que se genera, por el mal sin sabor, por decirlo de alguna manera muy decente, de la 53ª legislatura, y que efectivamente hoy van a estar focalizados los diputados. Ayer tenía a Pepe Casas aquí en la mesa y yo le preguntaba si ya había dimensionado la responsabilidad que tenían. ¿Por qué? Porque al final de cuentas llegaron por un voto de castigo, todos. Hubo legisladores que ni siquiera la gente los conocía.
hay que decirlo como tal. Aquí en Morelos, en Cuernavaca, ganó Morena sin candidato. Entonces ahí te das cuenta del voto y del sentido real de la elección. Ese sentido de ideas, la estafeta es muy alta y los diputados no sé si estén a la altura y se van a tener que poner a trabajar, porque ahorita incluso en este evidente rompimiento que hubo al interior de Morena, que ya parece que ya están caminando, tiene que preponderar antes que nada el sentido del voto que los asignó, porque muchos de ellos ni siquiera la gente que votó por Morena sabe que votó por ese diputado, entonces es complicado. Creo que hay una condición y hay una convicción. Primero, la condición es, hay un hándicap a favor de estos diputados en la 54, de que van a hacer las cosas mejor que la 53, porque fue un desastre la 53. Entonces hay un hándicap a favor hacia ellos respecto de que se van a conducir de una manera muchísimo más honesta, más cercanos a la ciudadanía y con una idea muchísimo más redonda de qué hay que hacer con las leyes para mejorar este estado. Y la otra es que la convicción que les hemos visto desde el día de la instalación, el 1 de septiembre a la fecha, ha sido de declaraciones y propuestas congruentes. Están siendo muy críticos y muy cuidadosos en el tema, por ejemplo, de cómo reciben el inmueble, que es un inmueble que está no concluido, que tiene deficiencias en servicios, pero sobre todo que no hay transparencia en cómo es que la obra se ejecutó. Tienen el ánimo de reducir el número de comisiones, no simplemente por un criterio de austeridad, sino para hacerlas eficientes, por lo que hemos escuchado. Lo que comentabas tú ayer del diputado Pepe Casas, que lo tuviste aquí en este estudio, me parece que es importante de que hay conciencia y, como él lo decía, hay compromiso para que se hagan este tipo de acciones en favor de un Congreso que funcione, de ser muy cuidadosos con el recurso que se tiene ahí, de hacer leyes que vayan en favor de la ciudadanía y sobre todo de cumplir a la gente, no como ocurrió en la legislatura anterior. Y lo más importante es qué papel van a jugar también esas fracciones parlamentarias que hay de muchos partidos que tendrán que estar en el mismo vehículo, ¿no? ¿Por qué? Porque fue tal el grado de desprestigio de la 53 que no pueden hacer otra cosa que no sea sumarse un proyecto monolítico en este arranque, en este primer año, que encabeza la coalición a través del PT, el PS y Morena, porque sin duda, más allá de la mayoría, creo que sí hay cosas, lo vimos en los discursos, que los van a unir, ¿no? Que es hacer un trabajo muchísimo más de frente a la ciudadanía, más honesto, evitar los excesos que llevaron a lo que pasó en este sexenio y en estas legislaturas. Y yo estoy convencido de que vamos a ver cosas interesantes por venir, sobre todo si lo van cumpliendo como lo están haciendo. Oye, el tiempo es corto, pero no quiero dejar pasar por último de brevemente analizar el asunto de las comisiones. Fíjate que se anuncia de que va a haber una reducción de comisiones de 33 a 20, obviamente asumiendo que son 20 diputados, ya cuando se le va a dar un tema, creo que como sociedad yo quiero entender lo que es un tema de profesionalización, un tema también del ahorro, pero creo que es un buen mensaje porque al final de cuentas inventaban sus comisiones de asuntos sin importancia que generaban, aparte de honorosas, quitaban tiempo y que no nos quedaba ni claro a nosotros, bueno, yo creo que ni siquiera los mismos diputados, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de reducirlas no es meramente una cuestión como populista, ¿no? Yo creo que vimos durante muchas legislaturas en los últimos, ¿qué podemos decir? Los últimos 25 años, cómo es que empezaron a crecer el número de comisiones. No nada más porque hubiera algunas cuestiones relevantes, ¿no? Desde cuestiones de género hasta cuestiones que se fueron generando como medioambientales, que ameritaban el que hubiera cierto tipo de comisiones dedicadas a ello, ¿no? Sino que vimos en las pasadas legislaturas un exceso, ¿no? Inventar una comisión porque yo creo que se tiene que hacer. Y eso es ya los mismos integrantes, personal, recursos para investigación, a veces inmuebles o a veces una serie de gastos indirectos que personal, van a ser, claro. Entonces yo creo que lo que estamos viendo hoy sí empata con una visión no solo de austeridad, sino que se debe tener la capacidad instalada necesaria para atender las necesidades desde el Congreso de la ciudadanía en Morelos, ¿no? Y sí, los diputados van a acabar especializándose, si a cada uno le toca una, que también nos va a permitir tener el que ellos se concentren en algo, ¿no? Porque de repente hay diputados que están con muchas comisiones, con mucha responsabilidad, no le dedican el tiempo que quieren porque además tienen compromisos en sus distritos. Y yo creo que esto sí nos invitaría a ver que tengan muchísimo más eficiencia y calidad en las leyes que van a estar desarrollando o en las iniciativas que vayan a presentar, y eso tendrá que ser en beneficio de la gente. Y ya se genera una presencia jurídica definida de cada uno, ¿no? A final de cuentas, legislativa, claro. Mejor dicho. Dante, te agradezco mucho, la verdad estos temas darán mucho que hablar, te invito a que posteriormente nos sigas ayudando a entender un poquito la reconfiguración política que está dando en el país, no solamente en Morelos, y que hay que analizar cómo va desenvolviéndose. Muchas gracias, Rolando, y gracias a tu audiencia. Como siempre es tu casa. Gracias. Eso es Círculo de Poder, continuamos. Donde están los líderes de opinión. Donde están los líderes de opinión.